algo más reducido que la anestesia regional, porque agarra una región, y algo mucho más reducido que es la anestesia local, que solamente agarra una zona. Por ejemplo, ¿alguna vez de ustedes de repente se ha hecho un corte y han tenido que coser? ¿Los han tenido que dormir por completo? No, solamente le agarran un pedacito, le han puesto un poquito de lidocaína y eso lo relajan. A mí lo que más siempre digo más de esa clase también no solamente es enseñarles, o sea, los tipos, porque eso lo vamos a ver, sino también saber los usos que podemos darle y el potencial que puede tener este tipo de anestesia. Y sobre todo, también conocer las complicaciones. Justamente cuando me estaba conversando con otras cositas, ¿no? Yo también me dedico a lo que es peritaje en anestesia. Yo tengo que ver varios casos judiciales, a veces de colegas, cuando cometen algún problema y tienen que pasar por juicio. Y la historia se repite, es algo que yo les voy a mencionar aquí. Anestesia es una especialidad muy bonita, tranquila, siempre se dan cuenta nos dibujan en el meme, o sea, con nuestra música, con nuestro iPhone, cuando Candy Crush, nos dibujan tranquilos. Y es más, dicen, cuando tú ves que el anestesiólogo se para, es porque algo malo está pasando. Entonces, ¿es por qué? Porque de alguna manera nosotros aprendemos a tener un poco de prevención de las cosas que vamos a hacer durante el procedimiento. Y también tenemos que conocer nuestras técnicas anestésicas para evitar el riesgo. No obstante, sucede de hecho también, y se acordarán de mí de que a un par de años, cuando alguno de ustedes que sea cirujana, o sea, que está de repente gastroenterólogo, alguna especialidad que haga procedimientos, que en algún momento van a menospreciar el tema de la anestesia. Lo van a ver como algo sencillo y que ¿qué podría salir mal? Hasta que les empieza a pasar complicaciones. Y es lo que vamos a ver en el día a día. Ustedes ven las noticias, paciente entra a un hospital o a una clínica para operarse de N cosas, la chica, la señora estaba totalmente sana, no tenía absolutamente nada, entra y se murió. O quedó vegetal, o quedó intubado. Y esa noticia la vemos una vez por semana al menos. Es porque justamente no sabemos, menospreciamos el tema anestésico. Pensamos que es algo muy sencillo, que no va a pasar absolutamente nada, como digo hace un ratito, que podría salir mal. Y muchas veces las cosas salen mal. Entonces, en base a esa pequeña introducción, vamos a empezar a ver el tema. Cuando nosotros hablamos de anestesia regional, hay dos tipos de anestesia regional. Aquella que se coloca a nivel de la columna, que se conoce como neuroaxial, que vamos a trabajar a nivel de la columna, y aquella que se coloca a nivel de una raíz nerviosa, que son los bloqueos del plexo. Para fines de esta exposición, yo más me voy a dedicar a lo que es la anestesia neuroaxial. Los bloqueos son muy importantes, pero es un tema que ya no debemos dejar para la investigación. Literalmente no lo van a ver hasta que vengan el proceso. Y ahí también menciono, bueno, la neuroaxial puede ser de dos tipos. Si estamos bien pegados en la médula, como vemos aquí, es en la médula espinal, si estamos bien pegados aquí, se conoce como anestesia intradural, o raquídea, o espinal. Si estamos antes de la dura madre, esa capita negra que vemos aquí, se conoce como extradural o epidural, la famosa epidural. Y esto es muy importante, ya lo vamos a ver. ¿Cómo se da el bloqueo nervioso? No sé si se acuerdan del potencial de membrana, que para que una membrana funcione y comunique algún estímulo, tiene que despolarizarse. ¿Qué hace la lidocaína? Inhibe la despolarización de la membrana. Por ende, el estímulo nervioso, como vemos aquí en la parte inferior, lo que va neurona. Al bloquear la neurona, sencillamente el estímulo se bloquea y por ende ya no puede transmitir dolor. Es lo que nosotros queremos bloquear en la anestesia de fibra. O sea, bueno, aquí hay que
lidocaína, bupivacaína, todas las caínas. Y eso nace de una copia del Perú para el mundo, que es la cocaína, o mejor dicho, la hoja de coca. A lo largo del tiempo, cuando se empezó a hacer los estudios, se dio, no sé si en algún momento, cuando estaba en Cusco, en Puno, de repente de tener la oportunidad de sacar coca, por ejemplo, ¿cómo se siente? Amargo. ¿Ah? Amargo. Amargo, pero también se siente un poco adormecido, ¿no? Por un momento. Ya, ese adormecimiento justamente por el componente que tiene la hoja de coca, que bueno, sintetizado se vuelve ya cocaína, que bueno, actualmente es una droga ilegal. Pero esta droga se ha ido aumentando, o sea, sintetizando en el tiempo y quitándole algunos efectos negativos, como por ejemplo el tema de la adicción que puede generar, y finalmente ya tenemos lo que es la bupivacaína, la ropivacaína, la mepivacaína, por ejemplo, entre otros. La mepivacaína se lo usan muchas veces cuando toman los antibióticos. ¿Han probado alguna vez esto cuando están mal de la garganta y les pica, están unos caramelos para el cuarto? Ya, esta es la mepivacaína. O sea, literalmente están tomando diocaína en otra forma, o cocaína en otra forma. Entonces, el bloqueo va a depender de muchas cosas. Va a depender también mucho del tiempo de latencia. Obviamente, si estamos más cerca de la médula espinal, el bloqueo va a ser mejor. Vamos a verlo de una manera más lógica. Cuando ustedes tienen algún problema aquí en la universidad, ¿con quién hablan? ¿Con el decano o con el secretario del decano? Secretario. La secretaria. ¿Pero quién cree que sea más representativo? El decano. El decano. Porque a veces el secretario les va a decir, no, vuelve mañana, ¿sabes qué? Ahorita estamos en la hora del almuerzo, ya te veo más tarde. No, la va a hacer larga muchas veces, ¿no? En cambio el decano pasa que dé una orden y todos tienen que obedecer, ¿no? En ese sentido, vamos a ver a la médula espinal como el decano. Si nosotros hablamos directamente con el decano, o sea, ponemos una anestesia espinal, literalmente la médula espinal va a decir, se le bloquean todos. En cambio, si voy a la anestesia epidural, ¿qué va a pasar? Que la epidural va a tener que difuminarse a través de la dura madre, y ahí recién va a llegar a la médula espinal, y recién va a generar efecto, y recién va a dar la orden. Así que eso es muy importante. Si coloco un antibiótico, posiblemente el tiempo de latencia va a ser mayor. La duración, bueno, va a depender mucho de cómo haga el procedimiento. Si solamente coloco la epidural y nada más, posiblemente va a durar poco. Pero si yo uso, por ejemplo, algunos insumos, como por ejemplo el catete de epidural, que lo vamos a ver posteriormente, la anestesia se puede prolongar en el tiempo. Y aquí yo siempre hago una pregunta con las mujeres. A ver, por ejemplo, tú. Ahora todavía eres joven, eres una niña, inocente, pero en algún momento de acá a algunos años vas a querer tener familia, vas a querer tener hijos, ¿sí o no? Y cuando llegue ese momento, te vas a poner a pensar, ¿parto vaginal o cesárea? ¿Qué quieres? Te va a doler. Mejor no tengo hijos. Si me va a doler, no quiero tener hijos. A ver, alguien más. A ver, ¿cómo? Sí. Vaginal, ya. Pero sabes que te va a doler, te va a doler como 8 horas. ¿Ah? Pero después pasa que realmente se haría Claro que no conozco analgésicos y te da dolor. mi mamá es cesárea de que yo prefería. Ya, está bien, o sea, ahí hay un precedente, ¿no?
clase, ya que muchas mujeres, por el temor al dolor que pueden sentir, o no quieren tener hijos, o no quieren parto vaginal. ¿Quién se sabe? Que casi el 85% de las mujeres siempre me han contestado de esa manera. Ahora, si yo les dijera que de alguna manera, a través de un catéter epidural, yo puedo controlar el dolor y ustedes no van a sentir dolor durante todo el proceso de parto, ni siquiera un poquito de dolor, después va a hacer la pregunta: ¿parto vaginal o cesárea? Nada aquí, con esa indicación. El del seguro no te va a doler nada. ¿Ah? ¿Yo? Ya, sí. Es que no tengo lentes, entonces no veo a dónde mirar. Ya, tú quisieras, yo te voy a quemar el dolor y no vas a sentir absolutamente nada durante todo el parto. Parto vaginal, cuando va a doler, ¿no? Ya no quieres cesárea. No me dices que no quiero la cicatriz. Eso también es una buena opción. Entonces, el tema es que de alguna manera podemos controlar el dolor. Lo que les acabo de hablar se llama analgesia de parto. Es una tendencia bastante moderna para evitar que la mujer sienta dolor durante el trabajo de parto. Ha mejorado también las condiciones con las que nacen los niños nacen con una buena oxigenación. La madre se veía en algunos casos, o sea, ya no sé si han llevado con los pies, pero si lo llevan, van a escuchar en algún momento un término de depresión postparto, que la mujer termina rechazando al niño porque le hace recordar el dolor del parto. Entonces, pero si de alguna manera yo puedo controlar el dolor, o sea, la idea cambia. O sea, y ustedes estarían en su derecho de pedir, por ejemplo, analgesia de parto en algún momento. Entonces, y así como eso, vamos a ver muchos casos donde yo puedo controlar el dolor a largo tiempo. Por ejemplo, yo tengo un paciente oncológico, le puedo poner un catéter epidural y le puedo dar calidad de vida. O hacer que no tenga dolor. ¿Les gustaría vivir con dolor? A nadie, ¿no? O por ejemplo, lo que dijo el doctor Sutton, le hacen una cirugía compleja, les hacen una hemicolectomía, les sacan mitad de colon, les hacen una herida de 10 hasta aquí. Eso va a doler. ¿Te gustaría estar con dolor? Ese dolor no te va a doler un día, te va a doler por una semana. Y si yo te pongo un catéter epidural para controlar tu dolor y con el catéter te empiezo a administrar analgésicos, vas a estar tranquilo, ya no te va a doler. Es más, y como el analgésico va a ser en una zona cercana a la médula espinal, que es epidural en este momento, de alguna manera va a ser más eficiente que los endovenosos. ¿Se dan cuenta del potencial que tiene la analgesia y cómo podemos controlar adecuadamente el dolor de nuestros pacientes? Ahora, el dolor, el bloqueo no es selectivo, y aquí hay que tener algo muy claro, porque el dolor va a depender de qué neuronas o qué fibras nerviosas vamos a agarrar. Las fibras gruesas generalmente son más difíciles de coger que las fibras más delgadas. Por ende, el paciente no va a sentir dolor, pero sí va a sentir, por ejemplo, que lo tocan, que lo mueven, todo, porque justamente esas fibras son un poco más gruesas, que no son bloqueadas adecuadamente. Y como dice aquí abajo, en el punto 4, se va a bloquear primero el sistema simpático, o sea, lo que va a generar un bloqueo simpático, después el dolor, el tacto, después la propriocepción, después la afección y motor. En algunos casos el paciente puede mover las piernas, pero sin embargo lo están operando y no necesita absolutamente nada. O lo más típico que sucede, lo están operando y el paciente dice: siento que me están tocando. Aquí hay que tener también algo muy claro, también muchas veces yo lo digo a los alumnos también a los pacientes. Hay que explicar adecuadamente al paciente. La anestesia espinal, o sea, racional, no es una anestesia que bloquea al 100% todo, o sea, que nunca más vas a mover las piernas, que nunca más vas a sonar. No va a generar un bloqueo selectivo. ¿Qué me interesa? Que no te duele.
se puede preocupar y como un mecanismo de defensa, de supervivencia, va a pensar que es el dolor. Y ahí sí se puede tener un problema de trauma. Entonces ahí tenemos niveles de trauma. Y se puede usar coadyuvante también. Ese problema para mí es muy importante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que la anestesia espinal la vamos a colocar directamente en la zona donde está la médula espinal? Acá viene una gran pregunta que muchos pacientes nos hacen. ¿Me vas a pinchar la médula espinal? O sea, ¿me voy a quedar paralítico? Es que en realidad nosotros no pinchamos la médula espinal. Generalmente nosotros colocamos la anestesia en la zona donde ya no hay médula espinal. Para poder tenemos que saber dónde termina la médula espinal. ¿Dónde termina? Ahí el euteroso. Entonces, generalmente la anestesia espinal la vamos a colocar por debajo del euteroso. El epidural no hay problema, el epidural lo puedo colocar en cualquier lado porque no voy a llegar a la médula espinal, voy a llegar un poco antes. Pero el espinal sí voy a llegar, la tengo que colocar muy por debajo para evitar un daño o dolor. ¿Y qué capas tengo que atravesar? Esta es una pregunta siempre de examen. Digan, la piel, el tejido subcutáneo, y ahí vamos a atravesar unos ligamentos: el subespinoso, el interespinoso, el ligamento amarillo, el espacio epidural, que es donde vamos a colocar el epidural. Pero si quiero ir más allá, yo tengo que atravesar la diamante. Y una vez atravesando la diamante, yo le paso el subaracnoideo, donde coloco la anestesia espinal. ¿Queda claro? Entonces vamos a ver un poco la anestesia espinal. Aquí hay algunas contraindicaciones que también es muy importante que sepan. La contraindicación más importante es la negativa del paciente. No obstante, en el 70% de los casos es por un desconocimiento de la técnica. Y aquí es algo que nosotros como anestesiólogos siempre propugnamos, que tenemos que conversar siempre con nuestros pacientes, explicar lo que vamos a hacer. Si yo te dijera, te voy a pinchar la espalda y te voy a pinchar la columna, ¿te dejas poner necesidad? A ver, si me lo dices así tan feo, no quiero, no me toques, no. Pero si te explico, mira, no voy a llegar a agarrar tu médula, no la voy a pinchar, porque la médula está más arriba, no va a pasar nada. Si de cuenta te contribuye al paciente, cambia la visión, ¿no? Ya no tiene por qué tener miedo. Otra cosa también es la infección en el sitio de función. O sea, obviamente, acuérdense que el espacio, o sea, la médula espinal, toda la estructura de la médula espinal con el líquido cefalorraquídeo es una estructura virgen, sin bacterias. Y si yo le meto una bacteria, esa bacteria se va a eliminar, porque le das calor, oscuridad, alimentos, y puede generar una infección severa, ¿no? Una meningitis. Entonces, si en la zona de la lesión, en la zona de la función, en la espalda, yo veo algún tipo de lesión, lo adecuado es no colocar la anestesia regional. Es una contraindicación. La hipovolemia no corregida. ¿Qué pasa cuando ustedes están, digamos, descartados o están con una hemorragia? Con un mecanismo de defensa se activa el sistema nervioso simpático. ¿Se acuerdan que era lo primero que bloqueaba la regional? ¿Qué decía aquí? Simpático, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo les decía ahorita que el examen va a ser mañana y que tienen que estar y que no se van a cambiar la respiración hasta las 8 de la mañana, ¿cómo van a estar ustedes esta noche? Asustados, ¿no? Preocupados, ¿no? La madre, ya vale, un hijo le va a hacer para el examen. Y van a estar, o sea, van a empezar a quedar apurados, van a querer, o sea, van a hacer de todo
Pero fisiológicamente, ¿qué va a pasar? Que van a tener taquicardia, les va a empezar a doler la cabeza, o sea, por ende, posiblemente van a tener hipertensión. ¿Y por qué se debe todo eso? Porque se ha activado su sistema nervioso simpático, que es el que genera adrenalina y por ende genera el mecanismo de huida. En una hipovolemia, un paciente que está chocado, ¿qué es lo que lo mantiene vivo? La adrenalina en el sistema nervioso simpático. Y si yo lo bloqueo, lo termino matando. Entonces, es una contraindicación para la eficacia eficaz. Obviamente, las alergias y también la presión intracraniana. Relativas, bueno, el tema de neuropatía, sepsis, estoy hablando de sepsis, no de shock séptico, problema de gasto cardíaco y enfermedades neurológicas. Complicaciones, hay un montón, las más comunes náuseas y vómitos, hipotensión, obviamente porque vamos a afectar el sistema nervioso simpático, el paciente puede tener escalofríos, prurito, retención urinaria, moderado ya, la confusión dural, que vamos a ver en un momento, meningitis, hematomas, y mayores, isquemia, canalitis, lesión de nervios, muerte, colapso cardiovascular, entre otros. Entonces, estamos haciendo un análisis un poquito rápido y sencillo del tema. Esta anestesia parece peligrosa, ¿no? ¿O tiene su riesgo, no? ¿Y ahora cómo la hago? En realidad hay un estudio que se dio hace unos 3 años más o menos, precisamente el cuadro que tengo acá, y que se ha visto de que si vamos a ser pesimistas o optimistas a la hora de pensar en complicaciones de la anestesia, con un estudio grande que se hizo, se dieron cuenta que un daño permanente va a suceder en uno de cada 25.000 pacientes, si somos pesimistas. Y si somos optimistas, puede llegar hasta uno en cada 50.000 pacientes. ¿Qué les quiero decir con eso? Que es seguro. ¿Cuándo deja de ser seguro? Cuando nosotros no tenemos cuidado con las cosas que hacemos, cuando no nos hemos fijado en este detalle de aquí, de las indicaciones. Y para que quede muerto o quede parapléjico, aumenta más bien, en uno de cada 50.000 hasta uno de cada 150.000 pacientes. Es bien raro que con una anestesia adicional un paciente quede complicado. Hace un tiempo tuve la oportunidad, buena para mí, mala para el colega, de ver un caso justamente de un paciente que quedó parapléjico por el final. La doctora ya tiene actualmente 68 años, tiene más de 35 años de anestesia, incluso fue mi maestra cuando fui a tratar, y le sucedió una complicación. Después de casi 35 años de anestesia todavía, también puede ser anestesia de todo tipo y a todo lugar. Eso sería una complicación y el paciente quedó parapléjico. O sea, ella ya literalmente ya se encontraba en su uno de cada 150.000 pacientes. O sea, puede pasar, pero la idea es evitar lo que es. Al final el caso salió bien, la colega salió bien. Lamentablemente el paciente, se debió a muchas causas por las cuales no se le dado a explicar. Como dice, fue la suma de muchas cosas que pasó para que tenga el suficiente situación de complicar al paciente. Y bueno, yo sé que no nos gusta anatomía, pero para anestesia terminal necesitamos un poquito de anatomía, aparte de saber cómo es la estructura de la anatomía de la medicinal. También tenemos que saber un poco de hematomas. Así a ojo de buen cubero, para que no se aburra, a nivel de las mamilas, de 4. A nivel del borde inferior del esternón, de 6. A nivel del ombligo, de 10. A nivel de las ingles, de 1. Toda la pierna es de 10, hasta ese 3. Y la zona
Ese es todo ese dibujo. Entonces, si yo quisiera, vamos a ver qué sale en anatomía. A ver, doctor. Si yo quisiera poner una anestesia espinal para una cirugía de próstata, ¿hasta qué nivel debería llegar mi anestesia? ¿Ah? De 10, ¿no? Porque ¿dónde queda la próstata? Ya, ¿dónde baja, no? A ver, ¿quién agarra ahora? Ya. Si yo quisiera operar, digamos, de una axila, si yo quisiera operar de una vesícula, los mínimos de 6, ¿no? Es más, yo le diría que se me hasta de 4, por si acaso, porque no va a decir que me quede corto, ¿no? Si yo quiero operar, digamos, una rodilla, L2. desde 1 para abajo, ¿no? Fácil y difícil. Las posiciones, bueno, va a depender de cada anestesiólogo. Algunos lo hacen sentado, otros lo hacen de tipo lateral. No es que una técnica sea mejor que otra. O sea, cada uno va a depender de su técnica. Pero, bueno, para fines de esto, simplemente saber que estén puestos sentados o de tipo lateral. Nada más. Aquí hay que también acordar algunos trabajos anatómicos. Si se tocan en la parte de atrás, a nivel de las espinas ilíacas, si hacen una raya entre cada espina ilíaca, si queda en un hueso, es el 4. Si queda en espacio, es el 4. A ver, tóquense ustedes para que se den cuenta, si no, no se van a acordar. Espacio o hueso. Hueso, ¿no? Y ahí simplemente van viendo, ¿no? O sea, si estás en hueso, o sea, L4, la siguiente vez es arriba, L3, ¿no? Y el espacio es L4. O sea, más fácil que eso no hay. Otro reparo anatómico importante es a nivel de las de la mujer, ¿no? Espina inferior de la mujer. ¿Qué significa? Se siente. Y bueno, la técnica aquí es sencilla. Metes una aguja y ¿cómo se mete en el espacio espinal? Porque veo que está el líquido que baña la médula espinal, que es el líquido suprarroquídeo. ¿Cómo es el líquido suprarroquídeo? Líquido que está en la boca. Y ahí está bien claro, es una gota que está saliendo, ¿no? No hay más que explicar. ¿Y qué voy a hacer? La aguja espinal tiene una estructura muy interesante. Si se dan cuenta, la aguja no tiene punta, o sea, es media roma. Justamente ¿por qué? Porque empieza a difuminar, a disecar los espacios y no genera daño. Y el contenido no se pone, o sea, el poquito de la aguja no está aquí. No está aquí en ese borde, sino donde está antes y hacia arriba. ¿Por qué? Porque si el contenido estuviera acá, empezaría a inyectar, a la hora de inyectar, empezaría a disecar la médula, ¿okay? o los nervios que están aquí, por ejemplo. Y ahí generaríamos daño. En cambio de estar así, el medicamento se distribuye como que fueran ondas. No sé si alguna vez han hecho el juego, o sea, digamos, con alguna jeringa, y cuando hay que inyectar, y han querido, digamos, han jalado un poco de líquido y han hecho como presión, se genera como una presión a la hora de que puede servir hasta para limpiar y para todo, ¿no? No sé si han hecho ese juego alguna vez. Tienen que aprender un poco, es curioso. A veces si ustedes se preguntan que empiezan a hacer presión, digamos, quiero limpiar, no sé, esta zona de aquí de la mesa. Una jeringa empiezo a hacer presión y yo ahí empiezo a limpiar todos los bolsillos. Entonces, si eso yo lo hiciera en la médula, voy a generar daño neurológico, que no me conviene. Los medicamentos, bueno, las dosis, ya eso no lo vamos a tocar ahora porque en realidad no tendría sentido. O sea, eso va a depender mucho del tipo de
el tiempo de duración, entre las cosas que, bueno, yo siempre digo dosis de enseñanza técnica. La dosis se vende cuando pacientes. El tiempo aproximado entre 90 a 120 minutos aproximadamente por la necesidad aquí. Algo determinante es la variedad, la dosis, el volumen, la gravedad, la posición durante y después de la inyección. Eso es importante porque el medicamento va a seguir difuminando a través del paso del líquido suprarraquídeo que se puede tomar de la cuenta. La altura, no será lo mismo ponerle anestesia a un paciente de 1,5 metros que a un paciente de 1,90 metros. Al de 1,90 metros le tenemos que poner más dosis. También la columna espinal y la disminución del volumen, que eso es muchas veces por incremento de la presión abdominal, por ejemplo en el embarazo. Y aquí ¿se acuerdan que les dije que la espinal se podía poner solamente abajo, por debajo de L1? Y en el epidural se puede poner desde cervical. Obviamente tiene que tener una muy buena técnica para hacer esto. Se puede poner dorsal, lumbar, sacro. Bueno, ya he explicado más o menos, o sea, que no llegamos al espacio espinal, sino llegamos antes de la ayuda madre, ¿no? Llegamos completamente aparte. Las complicaciones, son similares en aquellos pacientes, alteración de la coagulación, sepsis, relativa con sepsis, la presión intracranial elevada, casos neurológicos, ¿no? Y aquí hay que ver un tema muy importante, el tema de los anticoagulantes. Ustedes se han dado cuenta cuando han puesto los catéteres endovenosos, cuando han hecho la vía periférica, el catéter 18 es un punto grueso, ¿no? Se han dado cuenta de qué calibre es la aguja, ¿no? Ya, imagínense generar eso. Y ahora, si eso lo colocan en un paciente que digamos tiene problemas de coagulación, va a sangrar como loco, ¿no? Y si no lo coloqué la primera, o sea, va a sangrar como loco, porque le va a dejar un hueco grande, ¿no? Entonces, y si eso mismo lo hago atravesando las diferentes capas, por ahí me puedo volver el vaso sanguíneo. Y eso puede generar un daño. Y si tienes factores de trastorno de coagulación, eso ya sí o sí va a ser un hematoma. Ahora, ¿qué pacientes me van a tener este problema? Pacientes que, por ejemplo, usan aspirina. ¿Se acuerdan que ahora, bueno, que siempre ya se lleva años que te dicen que ya si tienes más de 50 años tienes que tomar aspirina 100 miligramos al día? O sea, de alguna manera estos pacientes van a tener cierto problema de coagulación. No hablé igual de la warfarina, del topilovier, de la heparina, que se usa para diferentes problemas cardiovasculares. Esa sí puede ser una contraindicación para la anestesia epidural por el daño que les podemos generar. Por ende, también como puesto por el costado, hay algunas contraindicaciones. En el caso de la aspirina, si es una dosis baja, generalmente se puede volver a tener sin problema. Pero, por ejemplo, si yo coloco antivirus a un paciente, tengo que esperar 7 días antes de poner mi epidural. Y bueno, el tema de las dosis, los tiempos, si se dan cuenta, en la epidural, en la espinal era más corto, ¿no? 1 o 2 minutos. Acá estamos hablando de 5 a 20 minutos. ¿Por qué? Porque nuevamente, acuérdense que tiene que difuminar a la ayuda madre, pasar a través de la ayuda madre para que recién haga su efecto. Entonces toma un tiempo. Y miren, y bueno, casi de nuevo al mismo tiempo. Acá hay unos determinantes de la inyección, la dosis, el volumen, la posición, el peso talla y el número de guantes. La posición puede ser sentada o de costado. Y la técnica acá es un poco diferente.
En la general de nosotros cuando hacemos neurociencia, nosotros lo hacemos a ciegas. Lo único que sabemos es que palpamos hacia un espacio y así vamos a quitar una aguja. En el espiral no había problema, porque en el espiral yo veo y sale líquido y ya bacán, ya la hice, ¿no? Y en el epidural, si el espacio epidural es un espacio que ni siquiera existe, es un espacio virtual. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en el espacio? Entonces aquí hay diferentes técnicas. La técnica que actualmente se usa es esta que vemos aquí, que es a presión negativa, con la técnica de baja presión. Cuando la técnica ya cede, es porque ya sé que estoy en el espacio epidural. Antes había también el tema de la gota pendiente, que se hacía de otra forma, que en la punta de la aguja le ponías una gotita, y cuando la gota se chupaba, ya estabas en el espacio. Y bueno, hay un montón de variaciones más, pero actualmente es lo más seguro. Si se dan cuenta aquí, estoy colocando una manguerita. No se ve muy bien, el dibujo no ayuda muchas veces, pero aquí estoy colocando una manguerita. Esa manguerita es el catéter de epidural. Y acá está, o sea, voy a tener resistencia hasta que pierda resistencia y estoy en el espacio epidural. Acá estamos colocando un catéter epidural con una manguerita que atraviesa la aguja y se coloca en el espacio epidural. Acá ya empezamos a ver cosas. Como estamos colocando en un espacio que literalmente no existe, no lo creamos nosotros, por ahí podríamos atravesar un vaso y podríamos colocar la lidocaína en un vaso. ¿Y qué pasaría si yo coloco lidocaína en un vaso? O sea, lidocaína endovenosa. Ustedes ya hizo una función adicional de la lidocaína, que es usarla en el RCP avanzado. ¿Para qué lo usan? ¿Ah? Sí. ¿Se acuerdan? Primer choque, segundo choque es cosa llama epinefrina, el tercer choque es amiodarona o lidocaína. ¿Para qué tienen que colocar lidocaína? Y generalmente lo colocan en los mismos desfibrilables, o sea, cuando el corazón está como loco bombeando, ¿no? ¿Para qué tiene que sirva la lidocaína en ese caso? Para revertir el ritmo. Para detener el corazón, o sea, oye, cálmate y vuelve a latir como siempre, ¿no? Es un antiarrítmico, exacto. Es un antiarrítmico clase 1B. Ya se supone que ustedes han llevado farmacología, así que no tenemos que explicar esa parte. Entonces, es un antiarrítmico clase 1B. Y ahora, si yo le coloco de manera inconsciente, porque bueno, o sea, nadie piensa en el paciente, le coloco lidocaína en un vaso sanguíneo a una alta dosis de lidocaína, ¿qué puede pasar? Se va a comportar como un antiarrítmico. Y o sea, ahí no solamente va a generar radical, ya le coloco una dosis alta, va a generar paro. Entonces, puede matar el con una necesidad. Epidurales no les hay que colocar. Entonces, o peor, como es un espacio virtual, yo no me puedo dar cuenta que de repente atravieso la dura madre y le puedo colocar una dosis terriblemente alta en el espacio aquí. La necesidad espinal se coloca 1 o 2 centímetros, la necesidad epidural se coloca 20 centímetros. Entonces yo podría poner los 20 centímetros en el espacio espinal y podría generar un daño. O sea, literalmente el paciente podría estar bloqueado por horas hasta días y podría generar daño. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy en el espacio epidural y no estoy en ninguno de esos otros dos espacios? Voy a intentar hacer unas técnicas. Por ejemplo, lo que siempre nos dicen. Si yo voy a colocar una inyección
estoy en un vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar? Sangre. ¿Ah? Aspirar sangre. ¿Perdón? Aspirar sangre. Quizás es un vaso. No, no, si yo coloco epinefrina en un vaso sanguíneo, ¿qué puede pasar? Taquicardia. Se va a activar, va a generar taquicardia, va a generar hipertensión, ¿no? Pero como es una dosis pequeña, para probar, una dosis de prueba, sencillamente va a ser una taquicardia pequeña, pero me va a servir para saber que estoy en bajo, es un mecanismo de seguridad. Y lo que siempre recomiendan es que, como he dicho, colocamos volúmenes altos, ¿no? 20, 25, ¿no? Lo que siempre recomiendan es que no coloques los 25 de golpe, no vayas colocando de 5 en 5, coloca 5, más que todo está bien, colocas otros 5, más bien cómo están las cosas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a la parte ya que estamos casi terminando. Hemos hablado del epidural y del espinal. ¿Qué técnica le ve más el cuerpo? Epidural. Bien que coloque una dosis alta de medicamentos. Y que me puede ir a base, me puede ir a nervios. El espinal coloco una dosis baja. Y todo lo que acabo de hablar se resume en este cuadro. La espinal, ¿se acuerdan que le dije que la anestesia epidural, tenía que difuminar, o en el inicio de la acción se me iba a ser más lento? Y yo tengo que ver una emergencia, tengo que ver ya, ¿resolvió una anestesia epidural? No. El espinal, como va ahí de frente a la médula, o sea, el decano va a mandar y va a decir, se me lo de todo, va a estar rápido. Entonces el espinal es más rápido que el epidural. La potencia, como obviamente voy a atacar directamente a la zona medular, o sea, va a tener un mejor bloqueo que la epidural, porque la epidural va a ser lo que difumine, lo que buenamente difumine y llega al espacio aquí. Las dosis que vamos a usar son mucho más altas en el epidural. ¿Por qué? Necesito colocar dosis altas para que pueda atravesar la dura madre. En cambio, como estoy ya en el espacio raquídeo, la dosis va a ser mínima, porque ya estoy en el espacio donde tenía que colocar el anestesia. O en, si las complicaciones siempre van a ser dosis dependientes. Si yo coloco más dosis, mayor probabilidad de complicaciones, ¿no? Entonces, si lo vemos así, ¿qué anestesia sería la ideal? ¿Qué anestesia debemos colocar en todos nuestros pacientes? Pues mira, chicos. ¿Ah? Espinal. ¿Alguien dice lo contrario? Entonces, ¿para qué diablos le estoy enseñando el epidural? ¿Cuál es el problema del espinal y del epidural? Perdón, del espinal. Muy rápido. Sí, pero ¿cuál es acá el problema? ¿Se acuerdan que yo hablaba de un catéter epidural? Yo no hablaba de catéter espinal. ¿Se acuerdan? ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Que hablaba de catéter epidural. El doctor Sales me dijo catéter epidural. Pero no hemos hablado de catéter espinal. Pregunta, ¿había catéter espinal? De momento no hay. Quizás en el tiempo, de acá a un par de años, que no tengan que editar esa clase de acá a varios años, ya va a haber, o sea, se están haciendo experimentos para generar un catéter espinal que no genere daño medular. Hace un tiempo, cuando yo estaba en la siguiente, no hacía mucho tiempo, en el 2000, yo hice del 2013 al 2016, así que no hacía mucho tiempo. Hubo unos primeros experimentos para sacar catéteres espinales, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros decíamos, ya muy bien, cambiamos nuestra forma de enseñar regional y vamos a hablar más de espinal porque va a haber catéter espinal.
Y literalmente en esa época era el boom, ¿no? O sea, de que ya vamos a poder empezar a hablar de catéter espinal. Hasta que empezaron a salir los estudios. El catéter espinal comenzaba en una zona virgen, un espacio virgen, y permanecía en el tiempo. Y es más, ¿qué es un catéter? Vamos a colocar una cosa que está de afuera, o sea, que está en el intraperio, hacia adentro. Si yo coloco una bocal, lo que es en piel venosa, el bocal usted lo tiene que desembonar para recién colocar al paciente. Pero y si la piel por ahí hay una bacteria por ahí, usted está metiendo la bacteria adentro, ¿no? ¿Y por qué creen que el catéter? ¿Y cuánto tiempo creen que dura un catéter, una bocal en la piel? ¿Cuánto tiempo debe durar? ¿Ah? 72 horas. Máximo 72 horas. ¿Por qué? Porque si dura más se empieza a infectar. Porque sí o sí, bueno fuera que el catéter agarras y inmediatamente lo pongas. Ahí vas a estar al principio probando, a ver si estás, no estás, lo vas a sacar, lo vas a volver a meter, lo vas a volver a sacar. O ha sido en menos de 3 segundos que han puesto en el muñeco. ¿Cuánto tiempo se han demorado? Y yo les apuesto que cuando hicieron el muñeco, no han tenido todas las medidas de seguridad. O sea, lo sacaron, dejaron la boca tirada por un costado, tocaron su piel, la lavaban bien bonito, y ahí sacaban el catéter que lo tenían ahí tirado en la mesa, y ahí lo colocaron en el paciente. Yo les apuesto que han hecho eso. Y no me mientan, ¿no? Yo los conozco. Entonces, imagínense un catéter espinal. Y lo vamos a colocar. O sea, el catéter espinal también va a estar en la intraperio. Se va a llenar de bacterias. Y a la hora de colocarlo, le vamos a meter las bacterias y por ende generamos meningitis. Entonces, los estudios que han habido de catéter espinal al final fracasado. ¿Por qué? Porque los pacientes terminan con meningitis o con aracnoiditis. Entonces dejaron de producir catéteres espinales, dejaron de haber estudios de catéteres espinales porque decían, no es seguro. Quizás en el tiempo esto vuelva a cambiar, se generen catéteres espinales porque en realidad sería ideal. Y quizás en ese momento recién vamos a empezar a dejar de hablar del epidural. Entonces, ¿y por qué es importante eso? Porque así como el catéter endovenoso, ¿qué les gustaría a ustedes? ¿Que los pinchen cada vez que te tengan que poner un medicamento? ¿O mejor que te pongan una vía y a través de la vía te pongan los medicamentos que te tengan que poner a la hora que sea? Mejor un solo pinchón a que te estén pinchando cada rato, ¿no? Y si digamos estás posoperado que tienen que colocar, no sé, 6, 7 ampollas, ¿le gustaría recibir 7 pinchones? No, a nadie, ¿no? Lo mismo sucede, la misma lógica se usa para eso. Como la anestesia espinal no tiene catéter, lo tengo que pinchar una sola vez. Le pongo la dosis que tengo que ponerle. Y si digamos la cirugía se prolonga más de la cuenta, ¿qué hago? Vuelve a pinchar. Le digo al cirujano, ¿sabes qué? Me tapa todo y lo voy a sentar nuevamente al paciente para poner su anestesia. Ya no se puede, ¿no? O sea, y muchas veces el paciente termina intubado. Lo que no queríamos hacer, terminamos haciendo. En cambio, en el epidural, ¿yo qué hago? Pongo el epidural, pongo la dosis que me dé la gana de poner, pero le pongo su catéter. Entonces, si por ahí el cirujano se demora más de la cuenta, tranquilo yo, porque tiene su catéter, y demórate lo que quieras. Demórate 48 horas si quieres. Y si es un catéter especial que hay algunas marcas que tienen también con filtros y demás, demórate 7 días. Yo soy tranquilo, porque sé que se puede prolongar el tiempo. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablé de la anestesia de parto? ¿El parto cuánto tiempo demora? 8 horas, 10 horas, ¿no? Nuevamente, perdón que me agarren con las mujeres, el tema de mujeres. ¿Les gustaría que les pongan la anestesia de parto y que les pinche cada 2 horas? Pero te voy a cambiar la hora. ¿Se dejaría o no? No. Entonces, ¿qué preferían? Que le pongan un catéter, que no el catéter sigan poniendo la dosis. O sea, un solo pinchón,
mi catéter y tranquilos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual todavía hablamos de epidural y por la cual siempre estamos epidural hasta el día de hoy. De espiral siempre la vamos a usar para procedimientos un poco más cortos y donde sé que, las cosas van a ser más rápidas, ¿no? Si yo quiero generar analgesia en mi paciente, como yo sé que la cirugía es prolongada, siempre el catéter epidural me va a ayudar bastante. Ahora les digo que hay otra cosa más adicional. El hecho de que también, por ejemplo, yo digo, me quiero evitar una intubación, no sé si se acuerdan cuando acabo de decir ese término. Pónganse que es un paciente que tiene problemas respiratorios. Tiene neumonía, tiene metastasis, etc. Si yo lo intubo, ¿qué va a pasar? Que voy a generar un cambio del pulmón y ese pulmón a veces no va a responder adecuadamente y se queda pegado al respiratorio. Y pasa lo que ustedes ven en las películas, novelas, series. Cuando ustedes ven un paciente cuando en las series ven un paciente que está intubado, ¿qué es lo que pasa? Que sigue la escena donde la gente se despide de la persona, porque ya literalmente están diciendo que se va a morir, ¿no? Entonces, si yo voy a intubar a alguien, yo tengo que ver en qué momento, si es necesario o no es necesario intubar, y si lo voy a sacar de la intubación. Pero si por haber motivos intubo un paciente que no tiene las condiciones, ese paciente se va a quedar pegado. Entonces, en esos pacientes yo preferentemente voy a poner una regional para evitar un problema de intubación. Y ya estamos hablando, bueno, la combinada es usar lo mejor de cada técnica. O sea, voy a poner un espinal, que va a estar rápido, todo bien, una mejor potencia, un mejor todo, pero también coloco mi aguja epidural y le pongo su catéter. Para que si pasa el tiempo, tengo mi catéter para usar. O si quiero hacer un tengo mi catéter para usar. Entonces es una mejor, es una técnica que combina lo mejor de cada uno. Complicaciones. Ya estamos terminando. La primera complicación que vamos a ver es la cefalea por obstrucción dural. Y como digo aquí, es la causa más común de que el médico tenga. ¿Por qué es importante mencionar este término? Porque muchas veces, ¿por qué tienen miedo los pacientes cuando les colocan una epidural o una raquidia o una resonancia? Porque porque muchas veces los pacientes la terminan con dolor de cabeza. Entonces, y generalmente depende de qué es lo que pasa aquí. Si yo coloco una aguja que va a atravesar la dura madre, acuérdense que la dura madre es un tubo que tiene la médula espinal, pero también tiene un líquido, ¿no? Ese líquido es el líquido. Si yo atravieso con una aguja y dejo un hueco, ¿qué va a pasar? El hueco, pues, a través del hueco va a empezar a subir el líquido cefalorraquídeo, ¿no? O sea, bueno, y obviamente va a ser diferente si el hueco es grande o el hueco es chiquito. Porque si el hueco es grande, va a salir bastante líquido cefalorraquídeo. Si es chiquito, va a salir poco, ¿no? Va a ser diferente, ¿por qué? Porque el hueco chiquito se va a cerrar rápidamente, el hueco grande va a demorar en cerrarse. Simplemente usando lógica, ¿no? Y si sale bastante líquido cefalorraquídeo, ¿qué va a pasar? Se va a generar una presión negativa que va a jalar las estructuras hacia abajo. En pocas palabras, ustedes van a tener su cerebro, cerebelo, bulbo y todo lo que es neuroanatomía que hicieron en su momento, queriendo salir por el agujero occipital. ¿Se imaginan el dolor que genera eso? O sea, estructuras así, saliendo por un poquito así. Y generando esa presión que está queriendo empujar y salir todo por ahí. ¿Tolerar o tolerar? Y esa es la mecánica por la cual se da la cefalea por obstrucción dural. Entonces, y es dependiente del calibre de la aguja. Acá hablamos de los calibres. La aguja epidural generalmente es calibre 18, 17 y 16. Este es el mismo calibre que ustedes han visto en la endovenosa. El 16 es bastante grueso. Y la aguja espinal es
de calibre 27. Ustedes han visto el calibre 24, la bahía, ¿no? Era delgadita, ¿no? ¿Se imaginan una aguja más delgada que esa? 26. Para que se hagan una idea, es el grosor de un pelo. Hagan un pelo ustedes para que tengan cuenta cuál es el grosor que tienen. Entonces, obviamente, ¿qué hueco va a ser más grande? ¿El del epidural o el de la raquilla? El de la raquilla, ¿no? Entonces, el dolor, porque se caracteriza, porque inicia a las 12 a 48 horas después del procedimiento, es simétrico, bilateral, y va a depender de cómo se cierra el hueco. El hueco generalmente se cierra solo, entre 5 a 12 días, y lo único que tiene que ser el paciente es reposo. Y ahora, si el dolor es fuerte, tiene que darles analgésico. En algunos casos, cuando ya el dolor es insoportable y el hueco no se cierra, podemos tapar el hueco con líquido o con sangre. Sacamos un poco de sangre de aquí, le hacemos otra técnica epidural y le metemos la sangre para generar un parche mate. La intoxicación por anestésico local. Ya hemos hablado de que la lidocaína es un antiarrítmico, ¿no? Y bueno, la intoxicación por anestésico local es cuando la lidocaína no la colocamos donde tenemos que colocarla, sino la colocamos en vaso sanguíneo. Vamos a hacer otro experimento social. ¿Han ido al odontólogo alguna vez? Todo, ¿no? Ya. ¿Les han sacado algún diente o les han hecho alguna curación o algo por el estilo? ¿Todavía no? ¿Algunos sí? Ya, está bien. Les han tenido que poner anestesia, teoría, ¿no? Sí. Por casualidad no habían sentido un poquito de taquicardia, dolor de cabeza, un sabor metálico en la boca. Sí, ¿no? Y si yo le dijera que se ha sentido eso, que está dando un paso de noviazgo, ¿cómo la ven? Porque literalmente se está intoxicando. Y acuérdense, acá en la mucosa oral hay bastante vasos sanguíneos. Así que la voy a infiltrarles con lidocaína, o ahí se han volado los vasos sanguíneos y ha sangrado. Y han inyectado lidocaína en vasos sanguíneos. O sea, se están intoxicando. Doctor, pero es una anestesia local, que se supone que la local nunca genera nada, que la local es una técnica buena, y si no, pues todo debe ser perfecto. Acá viene la pregunta que yo siempre hago. ¿Hay anestesia fácil? No. ¿Hay anestesia sencilla? ¿Hay anestesia pequeña? No. Hasta la anestesia más pequeña puede generar daño y puede matar a alguien. Ahorita yo le voy a contar un caso de eso. Y se dan cuenta, esta es una escala, esta es una escalera. Al principio simplemente tienen problemas de visión, pueden tener mareos, ictus, adormecimiento en la zona de la boca, un sabor metálico en la boca. Yo siento que he sentido eso. ¿Sí? Y me decía, pérdida de conciencia, convulsiones. ¿Hay una más? El siguiente paso. O sea, un poquito más y está funcionando. Y ahí nomás, coma. Y ahí nomás, para el respiratorio y para. O sea, te voy a morir. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Esta es una complicación muy frecuente que sucede cuando no tenemos cuidado. Y también tenemos que saber reconocer los síntomas. ¿Qué son los que les acabo de hablar? ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, si llega paro, pues se supone que ustedes están teniendo paro, están llevando una rotación de escenarios de paro, entonces se supone que deben saber hacer un paro, hacer RCP. Mantener que se haya venido de esta manera. O también podemos usar el sentido, con la emulsión lipídica. Les aviso que a la hora de colocar grasa, lípidos en la cosa más en sangre, de alguna manera arrastran la lidocaína y la pueden eliminar.
Pregunta, en los consultorios dentales, les voy a hacer una pregunta que viene acá al caso. Cuando ustedes han estado con un odontólogo, ahora sabiendo que pueden presentar todo eso, ¿qué es lo mínimo que ustedes esperarían? No tengo nada en contra de los odontólogos, ¿no? Es más, mi ex ha sido odontólogo, así que... y la quiero mucho todavía. Pero, cuando ustedes han sido odontólogo, sabiendo que pueden presentar mareos, taquicardia, pueden presentar hipotensión. ¿Alguna vez han visto un monitor? ¿Los han monitorizado? Nunca. Sabiendo que pueden tener eso. Y además, ya me dijo el doctor que casi convulsiona. Está a un paso de convulsionar. ¿No hubiera sido ideal tener siempre un monitor? Es más, algunos los han cosido de repente por una herida o algo. A ti. Ya, cuando te han cosido, te han puesto monitor. Te han puesto diabeína, ¿no? O sea, para que no te duela, ¿no? Pero te han puesto monitor sabiendo que puede pasar esto, sabiendo que puede llegar al paro. ¿Por qué? Porque ¿qué podría salir mal? ¿Te das cuenta que muchas cosas pueden salir mal? Entonces, aunque yo sé que igual se van a olvidar de acá años, pero sobre todo cuando se dediquen a cirugía, se dediquen a otras especialidades, se van a olvidar de eso. Ya me quedo como si está tranquilo. Pero